Y esta mañana vamos a seguir hablando de nuestra identidad en Cristo. Y vamos a Efesios capítulo 1, versículo 5. Ya sabemos que estamos bendecidos. Ya sabemos que Él nos escogió. Anoche estuvimos mirando sobre la elección. Y dice en el versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Sabe que al terminar este estudio usted y yo debemos concluir algo? Si usted y yo estamos en Cristo, tenemos clara nuestra identidad. Tenemos claro quiénes somos. Pero si no estamos en Cristo, estamos perdidos. Estamos confundidos. Estamos creyendo otra cosa. Note que todo lo que hemos estudiado es en Cristo. Bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. ¿Sí? En Él fuimos escogidos. En Cristo. Y ahora dice que somos hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí conmigo? Cuando hablamos de la adopción, porque fuimos adoptados como hijos de Dios, quiere decir que antes éramos otra cosa. Si Dios nos adoptó, es como si alguien adopta un niño. Quiere decir que o sus padres lo desecharon, lo abandonaron, está por allí sin papá y mamá o necesita el cuidado de una familia. Ahora, vamos a entender un poquito más adelante cuál era nuestra situación para que Dios nos adoptara. Entonces, cuando Dios nos adopta, nos da todos los derechos que tiene un hijo, como tal. Cuando alguien es adoptado en una familia, él viene a ser hijo, como un hijo natural, con los mismos derechos. O sea que va a ser un heredero. Y nosotros también somos herederos, ¿o no? También lo somos. Pero Dios, en su favor, en su soberanía, nos ha adoptado. O sea, desde antes de la fundación del mundo nos escogió, y desde antes de la fundación del mundo estábamos destinados a ser sus hijos. Es lo que dice el texto. En amor habiéndonos predestinado. Ahora, ¿por qué Dios nos adoptó? ¿Por qué? Ahí dice el texto. ¿Por qué nos adoptó? En amor. Porque nos ama. Por eso Él nos ha adoptado. Y yo le pregunto, ¿usted se siente un hijo amado por el Señor? ¿Usted se siente una hija de Dios amada por Él? Así a veces nos toque pasar momentos difíciles, así a veces nos toque llorar. Bueno, antes de hablar y desarrollar el tema de ser hijos de Dios, tenemos que entender quiénes éramos inicialmente para llegar a ser adoptados. Y en primer lugar, entonces, ¿quiénes éramos? Vamos a mirar que éramos creación de Dios. Eso lo encuentras en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, tenemos un creador. ¿Por qué? Porque en algunos hay una discusión y algunos dicen, no, todos somos hijos de Dios. Pues no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Todos fuimos creados por el Señor. Ahora, esto que voy a decirles es terrible. Está en Efesios capítulo 2. Éramos hijos de ira. Efesios 2:1. Vamos a leer el pasaje. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ojo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es interesante que quien escribe este pasaje es un judío, es el apóstol Pablo, y él se incluye dentro de esos. Aunque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por el Señor, y en algún momento Dios dijo que Israel es su primogénito, es su hijo, déjeme decirle que el apóstol Pablo entiende que él era un hijo de ira, que él necesitaba salvación. Entonces, lo primero que encuentro en este texto es que usted y yo estábamos sin vida, estábamos muertos en delitos y pecados. Y la evidencia es que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme al mismo Satanás. Ese espíritu, dice el texto, que opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que no obedecen al Señor. Yo sé que si usted y yo nos vamos a evangelizar de esta manera, nadie nos va a recibir el evangelio. Pero la verdad es que cuando usted y yo estábamos en Cristo, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo. Y eso es lo que la Biblia enseña. Y estábamos bajo el control de Satanás, bajo la influencia del enemigo. Por eso dice el texto que estábamos muertos en delitos y pecados y seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, que está operando en este mundo, incitando a los hombres a la violencia, incitando a los hombres al pecado, a la maldad, a la rebelión contra el Señor. Y dice que ese espíritu opera en los hijos de desobediencia. Y ahí tiene usted, querido joven, ¿por qué usted no se puede casar con una persona inconversa? Porque si usted se casa con alguien que no es cristiano, su suegro es el diablo. En él opera el espíritu del príncipe de la potestad del aire. Pero también dice en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Hacíamos los deseos, obedecíamos a nuestras pasiones, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Déjeme decirle que nuestro estado era terrible, porque estábamos muertos espiritualmente, porque éramos desobedientes, porque estábamos influenciados por el mismo diablo que utilizaba nuestras debilidades carnales para llevarnos al desenfreno y al pecado. Y cuando dice que éramos hijos de ira, es que estábamos bajo el juicio de Dios. Porque la paga del pecado, es la muerte. Estábamos bajo el juicio de Dios. Esa era nuestra condición. Creados por Dios, pero bajo un juicio a causa del pecado, hijos de ira. Pero el texto en la Biblia también nos habla de que éramos hijos del diablo. Vaya conmigo a Juan capítulo 8, versículo 39. Yo creo que al entender esto vamos a apreciar más lo que es ser hijos de Dios. Vamos a valorar más la identidad que tenemos como hijos de Dios. Juan 8:39. Hay una discusión entre Jesús y los judíos. Hay una discusión, digámoslo así, teológica, porque ellos decían que ellos eran hijos de Abraham, que ellos eran descendientes de Israel y que ellos son los mejores, los chachos de la película. Pero Jesús está hablando con ellos y mire lo que dice
Verso 39, respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ojo que aquí nos marca una verdad. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces hacemos las obras de Dios, porque reflejamos el carácter santo, puro, bueno, misericordioso de Dios. Si somos hijos de Dios. Y es lo que Jesús les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. O sea, porque ustedes han tomado como modelo a Abraham, él es su padre, entonces debieron haber aprendido de él como tal. Verso 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Jesús les está diciendo que ellos eran unos homicidas, asesinos. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios. Ojo, primero dijeron que su padre era Abraham, ¿sí? Jesús les dice: entonces ustedes deben hacer las obras de Abraham. Ahora dicen: tenemos un padre que es Dios. Muy bien. ¿Cuántos tenemos un padre aquí que es Dios? ¿Cuántos tenemos un Padre celestial? Amén. Muy bien. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea, si ustedes se relacionaran con el Padre Dios, ustedes sabrían de dónde ven. Porque si conocieran a Dios, saben que yo soy Dios, que tengo el mismo carácter, que vengo a hacer la obra de Dios, que hablo las palabras de Dios. Pero como ellos no tenían una verdadera relación con Dios, no podían reconocer al Hijo de Dios y no podían reconocer a Jesús. Por eso Él les dice: si vuestro Padre fuera Dios, ustedes me amarían. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Ojo que esto nos marca una pauta a nosotros. Si somos hijos de Dios, ¿cómo debemos comportarnos? Verso 43. Jesús ya está perdiendo la paciencia con ellos, porque ellos siguen argumentando. Y Jesús les dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oiga, qué cachetada. Una cosa es lo que ellos creen y otra cosa es lo que son. Y eso pasa dentro de la iglesia. Muchos hablan y dicen: yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano, pero sus obras, su carácter, su comportamiento dice otra cosa. Usted y yo debemos ser coherentes. Algo que se nos pide a nosotros como cristianos es ser coherentes. Coherentes entre lo que predicamos y lo que vivimos y lo que hacemos. Entonces ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham somos hijos de Abraham. Y pensaban que porque ellos hablaban de Dios y tenían la ley, entonces ellos son hijos de Dios. Algunos piensan que por entrar a un templo son cristianos. ¿Qué tal que eso fuera así, no? Entonces, si entráramos a una caballeriza, ¿qué seríamos?
Algunos piensan cosas raras, pero Jesús fue muy fuerte. Jesús les dijo: mire, yo sé lo siguiente, que si ustedes tuvieran a Dios como Padre, ustedes me amarían a mí, y ustedes no aman. Ustedes no me aman, ustedes me aborrecen. Y ustedes no entienden mis palabras, no escuchan mis palabras. Y entonces, como no entienden, Jesús les dice claramente: ustedes son de su padre el diablo. El papá de ustedes es el diablo. Y ellos dirían: ¿por qué te atreves a decirnos semejante cosa, Jesús? Y en algún momento le dijeron hasta que estaba endemoniado. Y Jesús les dice: ustedes son del diablo porque los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Él es homicida y él es mentiroso. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesús les está diciendo: ustedes me quieren matar. Y si ustedes me quieren matar, los deseos que ustedes quieren hacer no son los deseos de Dios, son los deseos del diablo. Y fuera de eso, él es mentiroso y ustedes también son mentirosos. Eso quiere decir que usted y yo, antes de tener a Cristo en nuestras vidas, éramos hijos del diablo. Éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, éramos hijos del diablo. Claro, vaya, evangeliza y dígale a alguien que es hijo del diablo para que, ay. Pero es la realidad bíblica, es la verdad bíblica. Yo conozco cristianos que están muy permeados por el ecumenismo. Y entonces, no, pero mire esa persona como habla de bonito, mire esa persona como es de buena gente, mire esa persona como hace hasta obras buenas, ¿sí? Y la filosofía de ellos pues no es tan mala tampoco. No se trata de eso. Se trata realmente a quién representamos. Se trata realmente de quién somos usted y yo. Jesús fue fuerte con ellos y los ubicó. En segundo lugar, ¿cómo puede alguien llegar a ser un hijo de Dios? Bueno, en el Antiguo Testamento el término de hijos de Dios se le aplicaba a los ángeles. Podemos leer algunos textos en Génesis capítulo 6, versículo 2 y versículo 4. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde antigüedad fueron varones de renombre. Yo sé que hay una discusión teológica en este asunto, pero para mí es claro que quien habla el texto es de los mismos ángeles. En Job capítulo 1, versículo 6, dice, Job 1:6, para usted que está tomando nota: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. ¿Sí? Ahí está, vinieron los hijos de Dios, los ángeles, y el mismo enemigo estaba allí. Por alguna razón todavía tenía acceso a hablar con Dios. Ahora, Adán es llamado hijo de Dios. ¿Dónde está eso? En Lucas capítulo 3, versículo 38. En la genealogía de Jesús, al final de ella, se habla hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Y se está hablando como tal y se le atribuye a Adán. Claro, cuando tú miras a Adán, está perfecto, santo,
puro, perfecto, como tal. Ahora, vamos a mirar, y aquí es donde vamos a quedarnos un buen rato, en el Nuevo Testamento, y volvemos a Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí podemos definir la predestinación como a alguien que se le ha trazado un destino. Dios nos había marcado un destino a todos los que estamos aquí esta mañana para ser sus hijos. Ayer hablamos que la predestinación en la elección y la predestinación aquí como hijos tiene que ver con un elemento. ¿Y cuál es ese elemento? ¿Alguien lo recuerda? Anoche lo hablamos. La presencia de Dios. ¿Qué es la presencia de Dios? El previo conocimiento de Dios de las cosas. Dios sabía que usted y yo íbamos a responder positivamente al llamado, al Evangelio. Dios sabía, por eso se habla de los que están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios sabe, recuerde que expliqué la omnisciencia de Dios, que es el pleno conocimiento de Dios de todas las cosas en todos los tiempos, y dentro de la omnisciencia está la presciencia, que es el previo conocimiento de Dios de las cosas. Dios sabía que usted y yo nos íbamos a convertir a Cristo. Dios tenía ese conocimiento. Entonces, cuando hablamos de la predestinación, tenemos que enmarcarla en ese conocimiento que Dios tiene de las cosas. Dios determinó que nosotros, que respondimos positivamente al llamado y al Evangelio, seríamos llamados hijos de Dios, o seríamos adoptados como hijos de Dios. Ahora, ¿cómo llegó a ser un hijo de Dios si antes era un hijo del diablo? Vaya por favor a Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Cierto que suena muy fuerte eso, no? Hijos de ira, hijos de desobediencia, hijos del diablo. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces el texto nos dice que Jesús vino inicialmente a lo suyo, vino a Israel, pero ellos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, mire cómo se ve ahí el libre albedrío. Ahí no hay elección, ahí hay libre albedrío. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Pregunto, ¿cuántos hemos recibido y creído en nuestro Señor Jesucristo? Si lo hemos hecho de corazón, somos hijos. Ahora, luego se da el cómo se dio, versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿De qué está hablando el texto? Está hablando del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3. Usted puede leerlo, Juan 3, donde Jesús y Nicodemo tienen una conversación. El nuevo nacimiento se da para aquellos que nacen, ¿cómo? Del agua y del Espíritu. O sea, no son engendrados por hombre, no son engendrados por varón,
fuimos engendrados espiritualmente por Dios. Ahí se da, en ese momento, se da como tal el título de hijos de Dios. Pasamos de ser hijos de ira, de estar dominados por el pecado, de estar dominados por el enemigo. Pasamos a ser hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra identidad y esa es nuestra posición hoy. Y es la verdad en la que usted y yo tenemos que caminar. Porque Satanás es experto en venir a hacerte creer otra cosa. Él es experto en traer argumentos de condenación, argumentos de culpa, en decir: ¿qué hijo de Dios va a ser usted? ¿No ve que cometió un pecado? ¿No ve que reincidió en esto? ¿No ve que usted no es capaz de agradar a Dios? Y él trae argumentos a la mente de los cristianos para llevarlos a vivir una vida de condenación. Pero esta es la verdad. Usted y yo no fuimos engendrados espiritualmente para ser hijos de Dios por hombres. Fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Nacimos del agua, que es la palabra, y del Espíritu. ¿Cómo sucedió eso? De una manera milagrosa. Alguien vino y nos predicó el evangelio, o estábamos leyendo la palabra, o escuchando un mensaje, y de repente creímos verdaderamente en el Señor y tuvimos una convicción de pecado. Nos convencimos de que mentir era malo, fornicar era malo, odiar era malo, y antes era normal. ¿Por qué? Porque cuando estás bajo el dominio de Satanás, todo lo que es pecaminoso es normal. La mentira es normal, el engaño, el odio, la amargura, el resentimiento, el matar, el robar, todo eso es normal, porque estás bajo la influencia demoníaca. Pero ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu empieza a convencernos de pecado. Y a medida que vamos leyendo la palabra, entendemos: venga, esto no le agrada a Dios. Pero no soy yo, es el Espíritu Santo que me está convenciendo de que eso no agrada a Dios, de que eso no va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuántos aquí hemos nacido del Espíritu? Si hemos nacido de nuevo, obligatoriamente tuvimos que nacer del Espíritu. Pero también nos convertimos en hijos de Dios por la fe en Cristo. Y vaya a Gálatas capítulo 3, versículo 26. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Dice la palabra de Dios: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y aquí, ¿quiénes son esos todos? Esos todos es la iglesia de los Gálatas. ¿Por qué? Porque habían entrado judaizantes, habían entrado legalistas que querían llevar a la iglesia nuevamente a practicar la ley. Y los judíos que habían dentro de la iglesia querían que primero ellos se convirtieran al judaísmo y luego a Cristo. Entonces les estaban diciendo: para usted ser un hijo de Dios, primero tiene que venir y convertirse al judaísmo, y luego debe creer en Cristo para ser un hijo de Dios. Pero el apóstol les dice: señores, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Lo único que nos hace hijos de Dios ahí en ese contexto es la fe en Cristo. Y que creer en Cristo es creer en su obra redentora. Entonces, tanto aquí como en Juan capítulo 1, versículo 12, la fe es determinante para ser hijos de Dios. ¿Cuántos hemos creído en Cristo como el Hijo de Dios? ¿Cuántos creemos que Él murió por nuestros pecados? Somos hijos. Pero esa fe no puede ser una fe intelectual como la tienen muchos. Muchos saben que Cristo es el Hijo de Dios. En la religión tradicional se nos enseñó que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero resulta que
muchos creen eso, pero no se arrepienten. Porque su fe es una fe sin obras, una fe sin arrepentimiento. Es una fe vana. Ahora vamos a Gálatas capítulo 4, por favor, y vamos a mirar el tercer punto de este mensaje, el fin del sacrificio de Cristo. Porque si somos hijos de Dios por la obra de Cristo, por Cristo, tenemos que entender más la obra de Cristo. Y entonces el pasaje que nos puede ayudar en eso es Gálatas capítulo 4. Dice Gálatas 4:1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. El apóstol Pablo le habla a la iglesia de la situación que ellos vivían. Y ellos les están diciendo, ustedes eran esclavos. Es como cuando un niño, imagínate, un niño tiene derecho a la herencia de sus padres, ¿cierto? Pero ¿cuándo tiene derecho? Cuando cumple la mayoría de edad. Mientras que es un niño, está bajo la tutoría de sus padres. Si ellos mueren, pues habrá alguien que esté encargado de manejar o administrar ese dinero, esos bienes, esa herencia, que normalmente es un tutor o un curador, como lo menciona el texto. Pues Pablo les dice, mira, ustedes eran niños, éramos niños. Cuando estábamos bajo el rudimento de la ley, éramos niños porque no se nos había entregado toda la herencia que ahora tenemos en el Señor. Por eso el apóstol habla de que había un tiempo señalado. Y cuando usted, ese niño, está ahí, ese niño no tiene libertad para decidir. El niño no puede decir, invierta en esto, compre aquello o compre lo otro, porque él todavía no tiene la capacidad de analizar muchas cosas. Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes vivieron esa realidad. Y más que decirles niños, les dice eran esclavos. Ojo, cuando entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ellos vivían todavía una vida de niños. Pero mire lo que pasó. Versículo 4. Pero, y se marca el contraste, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el tiempo establecido por el Señor, que es algo que usted y yo tenemos que entender, Dios hace todo en su tiempo. Dios hace las cosas en su tiempo. Jesús regresará cuando Dios lo ha determinado, no cuando nosotros lo determinemos. Jesús vino hace 2000 años en el tiempo señalado por el Padre, por Dios. Por eso dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cómo lo envió? Se encarnó, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y eso es importante porque entonces si Jesús nace bajo la ley, Jesús tenía que cumplir la ley. Porque era lo que regía al hombre y a los judíos en aquel entonces. Jesús va a cumplir la ley y gracias a Dios que Dios lo envió. Ahora, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el fin de la venida de Cristo a la tierra? ¿Cuál es el fin? ¿A qué vino Jesús finalmente?
¿A qué? ¿Seguro a salvarnos? ¿Solamente eso? Voy a mostrarle que la salvación es un medio para llegar a un fin. Y esto es lo hermoso de ser adoptados hijos de Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Usted lo debería tener señalado en su Biblia. Para que redimiese a los que están bajo la ley. Ojo, estábamos bajo el juicio de Dios. Ni los judíos podían vivir la ley, cumplir la ley. Por la ley nadie puede ser declarado justo. Esa es la realidad. Entonces viene Jesucristo y Él va a hacer un sacrificio redentor. Y Él va a redimir. La palabra redención la podemos definir rápidamente como aquel que paga una deuda y que libera al esclavo. Usted y yo teníamos una deuda de pecado, porque la paga del pecado, o sea, Dios demanda esto. Escúcheme por favor. Al pecador le demanda una cosa: usted debe pagar con su vida, usted debe morir. Esa es una ley divina, inquebrantable, inmodificable. La paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué? Porque cuando Dios habló a Adán en Génesis capítulo 2, versículo 18, dijo: el día que comas del fruto, ese día morirás. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir. Entonces, ¿por qué usted y yo tenemos vida? ¿Dios omitió esa ley? ¿Dios pasó por alto esa ley? No. Cuando Jesús viene, Jesús toma nuestro lugar. Jesús muere, porque la paga del pecado es la muerte. Él muere. Él muere a causa del pecado de la humanidad. Y como lo vimos anoche, Jesús murió por todos, no por solo los que se van a salvar. Jesús murió por todos los seres humanos. Él pagó la deuda de pecado. Pero no solo pagó nuestra deuda, Jesús nos libera. Porque qué gracia es pagar la deuda que tiene un esclavo y no liberarlo. Qué gracia era que usted y yo éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestras pasiones, esclavos del mismo enemigo, y se paga la deuda, pero no se nos libera. Él nos liberó del pecado, nos liberó de la influencia demoníaca. Ya dejamos de ser hijos de ira, ya somos hijos amados por el Señor. Entonces, cuando Jesús se encarna y viene y hace su obra, Él tiene un propósito: redimir a los que están bajo la ley. Redimir en un sentido más amplio a nosotros, toda la humanidad, que no podemos cumplir ni siquiera los 10 mandamientos. Ni siquiera eso. Ahora, mire la clave y la belleza del versículo: a fin que recibiésemos la adopción de hijos. La redención trae como resultado la adopción. Usted y yo somos redimidos y de inmediato usted y yo somos adoptados como hijos de Dios. Dios no quiere esclavos. Mucha gente habla de ser siervos. Sí, servimos a Dios. Pero ¿sabes cuál es el título más grande que usted y yo podemos tener? Ser hijos e hijas de Dios. El fin de la obra redentora es conformar una familia.
Una familia donde hay un Padre celestial, donde hay un hermano mayor que es Jesús y hay unos hijos que somos todos redimidos con la sangre del Cordero, comprados con la sangre del Cordero. Hermanos, qué texto tan hermoso. El fin de la redención es la adopción como hijos. Versículo 6, mire las implicaciones. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Dios envió qué? Pregunto, ¿cuántos aquí tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con el que no tiene el Espíritu Santo? ¿Ah? ¿Está muerto? No es hijo. En el primer momento en que usted y yo creímos en el Señor, en ese mismo instante fuimos sellados con el Espíritu Santo. Eso está en Efesios capítulo 1. Vamos a mirar el texto. Versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Ojo, se nos colocó un sello. El sello es un sello indeleble pero evidente. Ahorita lo vamos a ver. Y ese sello quiere decir que usted y yo somos propiedad de Dios. No. Yo creo que ustedes están dormidos. El sello quiere decir que somos propiedad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él nos creó y porque Él nos compró con la sangre de su Hijo y colocó el sello de su Espíritu. Entonces dice, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo en Gálatas 4:6, el cual clama, Abba, Padre. Yo le pregunto, ¿cómo es su relación con Dios? ¿Cercana o lejana? ¿Cómo ve usted al Señor? ¿Lo ve como un Dios que es un juez? Algunos definen a Dios el Creador, el Todopoderoso, el Señor, y todos esos nombres son nombres de Dios. Pero ¿sabes una cosa? ¿A qué vino Jesús? Jesús vino a mostrarnos al Padre. Jesús vino a guiarnos al Padre. Vaya conmigo a Juan capítulo 14, por favor. Juan capítulo 14 dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo en el versículo 5. Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y lo has visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? En esencia, sí, Jesús vino a hacer una obra de redención, pero Jesús viene a hacernos hijos de Dios, y Jesús viene a mostrarnos al Padre, y Él nos va a llevar a la casa del Padre.
La pregunta que me nace es: ¿cómo es tu relación con Dios? ¿Tienes una relación de padre a hijo? ¿Tienes una relación paternal? ¿Te acercas a Él con libertad? Por eso Gálatas dice que podemos decirle: Abba Padre, Papito Dios. Y eso se le dice a alguien con el que tengo mucha confianza, con el que tengo intimidad, con el que tengo cercanía. El Espíritu Santo en nosotros mismos clama: Abba Padre. Yo le pregunto: ¿usted conoce al Padre? ¿Verdaderamente conocemos al Padre? Si usted ha tenido una relación difícil con su papá, va a ser difícil. Si usted tiene prejuicios con su padre terrenal, resentimientos, odios, amarguras, va a ser difícil ver a Dios como Padre. Usted tiene que reconciliar esa imagen con su Padre terrenal para poder ir entendiendo y tener la comprensión de quién es Dios como Padre celestial. Y me llama la atención es porque Jesús anduvo con sus discípulos un poco más de 3 años. Y ahí está Felipe. Y Felipe le está diciendo: Señor, es que no sabemos a dónde vas, y menos sabemos el camino. Y hay un momento en que le dice Felipe al Señor: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: oiga, ¿tanto tiempo andar con ustedes y no me has conocido? Jesús es la misma imagen del Padre. Jesús es Dios. Es imposible decir que conocemos a Jesús y no conocemos al Padre. Son el mismo. Refleja lo mismo que el Padre. Es la misma imagen de su sustancia, como dice Hebreos capítulo 1. Y me temo que hay muchos cristianos que sí hablan de Dios, hablan del Dios Todopoderoso, pero no tienen una relación íntima, cercana, paternal con el Señor. Él es nuestro Padre. Jesús, cuando oró, oraba al Padre, hablaba con el Padre, vino a hacer la voluntad del Padre, todo lo hizo por el Padre. Y usted y yo debemos entender eso. Hoy tenemos una posición de hijos, y como hijos herederos, y como hijos libertad. Es como si usted fuera hijo y llegara a la casa de su papá, a su casa, y no pudiera entrar a su cuarto, o no pudiera abrir la nevera con libertad. No, si soy hijo, soy libre, y tengo libertad para hablar con él de cualquier cosa, y tengo libertad para llamarlo papito, Padre. Tengo libertad, sin perder la reverencia, para referirme a Él como ese Padre amoroso, como ese Padre maravilloso, como ese Padre, escúchame bien, que no es lejano. Es un Padre que es cercano. Pero no se me adelante, hermana. No se me adelante en el sermón, que ahorita voy para allá. Voy para allá. Porque es importante eso. Ahora, escúcheme bien. Usted y yo podemos ver a Dios como el Dios Todopoderoso. Y es verdad. El Shaddai. Así se reveló Dios a Abraham, el Dios Todopoderoso. A Moisés, el gran yo soy. Pero Jesús nos trae la revelación de Dios más cercana, el Padre.
Y yo quiero que entendamos una cosa esta mañana. Pasamos de ser hijos de ira bajo un juicio a ser hijos de Dios, a ser hijos del Dios Altísimo, del único Dios verdadero. Eso para nosotros debe ser un orgullo. Eso no debe ser motivo de ocultar nuestra identidad. Este mundo está lleno de huérfanos. Este mundo está lleno de gente, hombres y mujeres abandonados. Este mundo está lleno de personas que no han conocido a su papá o a su mamá. Pero si es su caso, si usted no lo conoció, su padre lo abandonó, yo quiero decirle en esta mañana, usted tiene un padre en el cielo que lo ha adoptado como hijo y como hija, y Él está al cuidado suyo. Él está al cuidado de nosotros. Entonces Jesús no solo viene y dice esto: bueno, yo muero en la cruz por ustedes, los compro con mi sangre, están listos para irse al cielo. No, en la mente de Dios hay una familia. En la mente de Dios hay una reunión en el cielo con nuestro Padre. En la mente de Dios hay una comunidad que somos la iglesia. En la mente de Dios hay una hermandad. Y en la mente de Dios, y no se avergüenza Él de llamarnos sus hijos y Jesús de llamarnos sus hermanos. Así conozca todo lo que conoce de nosotros. Y esta mañana usted y yo tenemos que darle valor a ser hijos adoptados por Dios. Nadie nos puede quitar eso. Nadie puede quitar eso de nuestras vidas. Ahora, vaya al versículo 7 de Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Y lo que hace el apóstol es dar una conclusión contundente de lo que viene enseñando. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Pregunto, ¿qué heredamos? ¿Qué tal que usted fuera, que apareciera Bill Gates aquí esta mañana, te dijera: mira, yo te quiero adoptar? Pues muchos quizás podríamos sentirnos seducidos por la chequera, ¿no? Pero porque eso nos daría derecho a heredar su fortuna, a heredar sus bienes, a heredar todo lo que Él tiene. Luego voy a hablarles de lo que es ser herederos, porque es algo que hace parte de nuestra identidad. Como nuestro Padre es el Padre celestial que está en los cielos, es el creador del universo, usted y yo somos herederos de su reino. Usted y yo somos herederos de sus promesas, de su palabra. Por eso usted y yo debemos venir como hijos al Padre cuando le vamos a pedirle algo al Padre como hijos, basados en lo que Él ha dicho. Dios no hará nada de lo que no ha dicho. Dios hará todo lo que ha dicho. Y lo que ha dicho está aquí. Por eso decimos: yo no soy lo que la gente dice que yo soy. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Y Dios dice que soy su hijo. Amén. Eso lo dice Dios. La cultura dice, y perdón que es un término fuerte, a algunos podrá decirle: usted es un bastardo, usted es un abandonado, usted no tiene padre, o usted es hijo de ese señor que es un borracho, un perdido, lo que sea. Eso dice la cultura, eso dice mucha gente.
pero Dios dice que tú eres una hija de Dios, que tú eres un hijo de Dios. Eso es lo que vale. Esa es mi identidad. Entonces soy heredero de su reino. Y yo esta mañana tendría que decir una cosa. Me da tristeza que la iglesia toda no esté acá, por lo que Dios está enseñándonos, pero tengo que decirnos, porque me incluyo, ¿qué nos pasa? Porque a veces nos comportamos tan diferente de lo que Dios dice que somos. Ayer veíamos en la palabra que Dios nos ha bendecido, que somos bendecidos. Anoche entendíamos que somos escogidos por el Señor. Hoy sabemos y entendemos que éramos hijos del mismo diablo, de la ira, de la desobediencia, dominados por los placeres del mundo, pero hoy somos hijos de Dios. Él nos adoptó. Yo le pregunto, ¿usted adoptaría un delincuente como hijo? ¿Usted adoptaría un abusador, un asesino, un terrorista como hijo? ¿Usted adoptaría a un perezoso, mal hablado como hijo? Pero Dios lo hizo, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ya no somos eso. Ya somos hijos redimidos. Ya somos hijos lavados por su sangre. Vaya a Romanos 8:15. Y ahí voy terminando con su paciencia. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? El espíritu de ¿qué? Por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire, aquí hay una verdad tan tremenda para aquellos que han sido abandonados por sus padres, para aquellos que fueron maltratados por sus padres, despreciados por sus padres, para aquellos que no los conocieron. Hoy en Cristo la verdad es que tú has recibido el espíritu de adopción, un espíritu que da testimonio que eres hijo e hija de Dios. No eres un abandonado, no eres un huérfano, no estás solo en esta tierra. Hay un Padre que cuida y vela por ti. Ojo, mire que no dice el texto que colocó el Espíritu Santo, aunque es el Espíritu Santo, pero específicamente habla del espíritu de adopción, para que no te sientas solo, ni abandonado, ni triste. ¿Sabes quién vive en ti? El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y si regresamos, y termino con este punto, la verdad que usted y yo debemos vivir ya. Si ya somos hijos, si ya somos adoptados, si ya fue colocado en nosotros el espíritu de adopción, si esa es nuestra realidad, entonces debemos evidenciarlo. Y ahí en Romanos 8:12 se nos da algunas características, algunos distintivos que tiene un hijo de Dios. Romanos 8:12 dice: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Un hijo de Dios ha muerto a los deseos de la carne. Si nosotros
somos de Cristo, hemos crucificado con Él las pasiones y los deseos carnales. Y aquí dice que por el Espíritu. ¿Qué quiere decir por el Espíritu? Es que el Espíritu Santo está en mí. Y el Espíritu tiene una tarea. ¿Cuál es la tarea del Espíritu Santo? Ayer se los dije. ¿Formar qué? La imagen de Cristo. Llevarnos a ser como Cristo. Entonces el Espíritu Santo ve que yo estoy luchando con la mentira. Y constantemente al leer la Biblia, Él va a recordarme que no debo mentir. Que el carácter de un hijo del reino de Dios es la verdad. Porque la mentira es ¿de quién? Del diablo. Entonces yo estoy teniendo una conversación con mi esposa. Y hay algo que quizás no le quiera decir. Y yo digo, le voy a decir esto. Y ahí mismo el Espíritu Santo me dice, ojo, le vas a mentir, la vas a engañar. Entonces, ¿cómo hago morir en mi deseo carnal? Cuando está la verdad bíblica y yo dejo que el Espíritu me controle y le obedezco al Espíritu. Y digo la verdad. Y el Espíritu empieza a tratar esas áreas en mi vida. Por el Espíritu hago morir las obras de la carne. O sea, Él está conmigo porque Él está empeñado en formar a Cristo en mi vida. Y como está empeñado, entonces cuando yo hago algo mal o digo algo mal, inmediatamente Él me recuerda la palabra, me redarguye y me dice, hiciste mal. Y me lleva al arrepentimiento. Y está formando a Cristo en mi vida. Y estoy muriendo a esa pasión, estoy muriendo a ese deseo. Por eso el apóstol Pablo tiene toda la razón. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La palabra lleno aquí es controlado por el Espíritu. Y yo le pregunto, ¿como hijos de Dios estamos llenos del Espíritu? Cuando yo ando en murmuraciones, cuando yo ando en divisiones, cuando yo ando en contiendas, cuando yo ando en juicios, cuando yo ando en mentiras, cuando yo ando promoviendo el mal aún en medio de la iglesia, yo estoy siendo guiado por el Espíritu. Puedo parecer muy espiritual, pero no lo soy. Por eso Pablo le dijo a los de Éfeso que ellos, para poder andar en amor, andar conforme al llamamiento, andar como hijos de luz, andar como sabios y no como necios, ellos debían ser llenos del Espíritu. Y aquí la llenura del Espíritu es algo que yo debo hacer. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. El término sed es un imperativo. Se me ordena a mí ser lleno del Espíritu. ¿Y cómo me lleno del Espíritu? Me lleno del Espíritu estudiando la palabra. Me lleno del Espíritu orando, adorando al Señor, permaneciendo en el Señor. No solo es la imposición de manos para que hables en lenguas o recibas un don. No, aquí está hablando de la llenura del Espíritu. Es una vida de búsqueda y dependencia de Dios. Y cuando yo tengo esa vida frente a la tentación, frente a las luchas, yo estoy tranquilo. Porque estoy lleno del Espíritu. Porque Él es el que guía y Él es el que controla mi vida. Por eso mire lo que Pablo escribió en Romanos 8:14. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por eso hay muchos cristianos que espiritualizan las cosas. Y es que Dios me dijo. Y es que Dios me habló. Y Dios le habló
que hablara mal del hermano, que dividiera la iglesia. Y es que Dios me dijo, hermano, si usted y yo somos hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Ahora, resulta que el texto está al contrario. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahí hay un distintivo. ¿Usted y yo somos guiados por el Espíritu de Dios? ¿Usted cree que el Espíritu de Dios guiaría a alguien a divorciarse? ¿A odiar? ¿A engañar? ¿Cuál es el carácter de la iglesia? ¿Cuál es el carácter de la familia de Dios? ¿Cuál es el carácter de los hijos de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si soy hijo de Dios, soy guiado por el Espíritu y no por mis deseos. Versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu de esclavitud es el espíritu de temor. Era el temor a no cumplir la demanda de Dios en la ley. Dios no nos dio un espíritu para vivir en esclavitud. Déjeme decirle, el Hijo de Dios es una persona libre y es libre del temor. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, como cuando estábamos sin Dios, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Vaya conmigo a 2 de Timoteo 1:7. 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ojo con esto. No podemos pasar por alto este texto. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Entonces, ¿qué espíritu nos ha dado Dios? De valentía, de arrojo. Dios no nos ha dado espíritu de debilidad, sino de poder. Dios no nos ha dado espíritu de odio, sino de amor. Dios no nos ha dado un espíritu para darle lugar a los deseos de la carne, sino que nos ha dado dominio propio. Eso lo tenemos ya. Ya lo tenemos. O sea que yo tengo que decir que usted es un valiente, que usted es fuerte en el Señor, que usted puede amar y que usted puede controlar los deseos de la carne, porque el Espíritu Santo nos da dominio propio. Eso lo tenemos los hijos de Dios. Por eso basta ya de vivir bajo la esclavitud de cualquier atadura, de cualquier maldición, de cualquier creencia equivocada. Basta ya. Usted y yo somos libres. Usted y yo hemos sido redimidos. Usted y yo somos poderosos en Cristo Jesús. Algunos llaman por ahí y el Congreso de Empoderamiento. Le voy a decir una cosa. Usted y yo ya estamos empoderados porque tenemos el Espíritu Santo de Dios.
Cuando Jesús le habló a los discípulos, les dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y Pablo dice aquí: no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir que ya estamos empoderados, mi hermano. Ya estamos empoderados. Primera de Juan 4:18 dice, Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Yo quiero que esta mañana usted y yo pensemos algo. Usted y yo estamos manejando temores. Es muy humano el sentimiento, pero Dios no quiere que seamos controlados por el temor, porque quien nos debe controlar es el Espíritu. Y si usted y yo hemos recibido el amor de Jesús, entonces no debe haber temor, porque el amor de Dios y el Espíritu de Dios trae libertad. Colóquese de pie y terminemos con este texto de lo que hace el Espíritu en nosotros. Romanos 8:16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ojo, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Le da testimonio a mi espíritu, en mi corazón, que yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? ¿El Espíritu da testimonio de que eres una hija de Dios? ¿El Espíritu da testimonio de que eres un hijo de Dios? Entonces no creas otra cosa, porque esa es tu identidad. Te van a decir otras cosas, otras mentiras. Algunos se creen hijos de Dios o con mejores beneficios porque tienen ministerio, porque tienen liderazgo, la Biblia no habla de eso. La Biblia no dice que yo soy un hijo de Dios porque le sirvo a Dios. La Biblia no dice que soy un hijo de Dios porque yo tengo un ministerio de renombre, porque yo hago muchas cosas para Dios. La Biblia dice que soy un hijo de Dios porque me he arrepentido, he creído en Cristo Jesús y he nacido de nuevo por el Espíritu. Eso me hace hijo de Dios. Y el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Cuál es tu herencia? Dios mismo. Mire lo que dice el texto. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios. ¿Cuál es tu herencia? Dios. Y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos queridos, qué honor ser un hijo de Dios. Qué honor ser llamados hijos de Dios. Qué honor ser libres, ser amados por el Señor. Qué gozo saber que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Por eso, por un momento, cierra tus ojos y piensa lo que Dios está hablando. Realmente, con todo tu corazón, ¿te sientes como un hijo, como una hija de Dios? ¿O piensas que, como te has equivocado, entonces no eres hijo de Dios? Que has luchado tanto
y has cometido tantos errores que eres como un cristiano por allá, como de segunda o de tercera. Tú tienes que creer una cosa esta mañana. Por la gracia de Dios y por lo que Él determinó hacer en tu vida, tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. Y ya no puedes vivir en las mentiras del pasado. Ya no puedes vivir en el engaño del pasado. Y yo creo que esta mañana Dios quiere afirmarte en esta verdad. Y yo te voy a pedir un favor. Ven acá adelante para que oremos juntos. Reunámonos como familia de Dios que somos. Ven acá adelante. Dios lo único que quiere es bendecirte. Porque Dios quiere que tú entiendas con mayor claridad esta identidad. Alguien te ha señalado, alguien te ha juzgado. Aquí hay personas que fueron o han sido maltratados por su padre, rechazados o abandonados. Y a veces armonizar el ser hijos cuando en la tierra lo que vivimos fue una desgracia paternal. Y podemos vivir una desgracia paternal no solo porque ellos no estén en casa, sino que están ausentes. Nunca nos acompañaron, nunca expresaron amor, nunca nos animaron, nos dejaron allí. Pero esta mañana aquí está tu papá.